Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Por aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y tú amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos. El escriba le dijo: muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y que no hay otro más que Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Varias veces en los evangelios se nos muestra estos encuentros de Jesús con los escribas, con los fariseos, con los maestros de la ley. Y en varias de esas ocasiones, la pregunta que el maestro de la ley le hace a Jesús es acerca del primero de los mandamientos, o del más importante de los mandamientos. Una pregunta que en realidad tiene un carácter de examen. No es que el maestro de la ley quisiese saber efectivamente cuál era ese primer o ese mandamiento mayor o más importante. Lo sabía desde siempre. Como cualquier hombre o mujer del pueblo de Israel, lo sabía. El mandamiento primero, que está tomado de Deuteronomio 6:4, el mandamiento conocido como Shema, por el comienzo por esta invitación: escucha, Israel, el Señor tu Dios es el único Señor. Ese mandamiento y todo lo que conlleva, y a este Dios amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y enseñarás estos mandamientos, esta manera de amar a tus hijos. Eso lo aprendían los hombres de Israel y lo siguen aprendiendo hasta el día de hoy con la leche materna. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, lo recita. Recitar el Shema para un hombre del pueblo de Israel es tan connatural como para nosotros recitar el Padre Nuestro. ¿Por qué le hace entonces esa pregunta el maestro? Para pillarlo en falta, para desacreditar a Jesús. El maestro de la ley tiene la sospecha de que Jesús, del que no se conoce quién fue su maestro, de este Jesús que de carpintero pasa a ser un predicador, no tiene la suficiente acreditación y lo quiere desacreditar públicamente. Y por eso le hace esta pregunta. ¿Cuál es la novedad de este evangelio? Ciertamente no va a estar en la respuesta de Jesús, porque Jesús no hace otra cosa sino recitar el Shema de Deuteronomio y añadir también otro mandamiento que estaba en la tradición, en Levítico 19:18, y a tu prójimo como a ti mismo. La novedad va a estar en el modo como se desarrolla el diálogo, el modo como este maestro que quiere desacreditar a Jesús, poco a poco va transformándose en un discípulo que es invitado por Jesús a ser parte de este caminar de los nuevos discípulos del reino. El maestro comienza lanzándole la pregunta, podríamos decir, a quemarropa.
no lo trata por su nombre, no le da un título. Le hace la pregunta: ¿cuál es el mandamiento principal? Cuando Jesús responde, el maestro de la ley, de alguna manera ya algo ha pasado en su corazón, porque al menos ahora lo reconoce como un igual. Muy bien, maestro, le dice. Y se siente a su vez invitado a añadir algo, como si fuesen ahí en ese momento, en el centro del Evangelio, ahora dos colegas discutiendo sobre un saber común. Sin embargo, Jesús interviene por última vez al final de este fragmento del Evangelio, y ahora lo trata como discípulo y lo invita a un discipulado nuevo. Al escuchar el comentario que el propio maestro de la ley hace al Shema, Jesús le dice: es acertado lo que has dicho, no estás lejos del reino. Una invitación bastante bonita y muy inteligente. No estás lejos, es decir, estás en camino. Te falta todavía que caminar, pero estás en camino. Por tanto, ten ánimo, ten ánimo. No le dice Jesús está cerca, porque si a uno le dicen que la meta está cerca, puede caer la tentación de descansar y de no seguir perseverando, de confiarse demasiado. Jesús lo felicita, pero esa felicitación es a su vez un incentivo, es a su vez una exhortación. Esfuérzate por seguir caminando. Y el maestro se va. El maestro en su corazón sabe que ahora es discípulo y sabe que ahora habrá de enfrentar nuevas jornadas en este discipulado. La buena noticia, por tanto, también en este Evangelio es que cualquiera puede ser discípulo del Señor. Uno podría pensar, el Señor busca a los sencillos, y así lo sabemos, a los sencillos y a los humildes del pueblo para invitarlos al discipulado. Pero este maestro no es ni una persona sencilla, ni una persona humilde. Este maestro ha comenzado el intercambio de palabras con Jesús tratando de pillarlo en falta. Y sin embargo, también para él está la posibilidad de pasar de ser un enemigo a ser un compañero de camino, a ser un discípulo en esta iglesia en donde al caminar todos vamos aprendiendo y enseñándonos unos a otros, siguiendo al único maestro que es el Señor Jesús.